Bueno, en la parte anterior habíamos arrancado con el modelo lineal simple. Ahí habíamos primero descrito nuestros estimadores beta sub 0 y beta sub 1, que son estos de acá, que estoy marcando en azul. Y bueno, lo que vamos a hacer en este video es un poco probar esto. Probar que su esperanza es esto y que su varianza es esto y que son de mínima varianza para cada uno de los estimadores, para beta sub 0 y para beta sub 1. ¿Ok? Entonces acá tenemos todo el desarrollo que hicimos en el video anterior, que si no lo saben lo recomiendo ver y si lo saben no importa, no hace falta verlo. Entonces arranquemos con beta sub 1, ¿ok? Entonces recordamos la expresión de beta sub 1. Una de las dos, hicimos dos, ¿no? Vamos a usar esta de acá. Es la suma de los I sub I. Siempre mi sumatoria va de 1 hasta n. De los I sub I centrados respecto a su media, ¿ok? Que es lo mismo que esto se puede pensar de nuevo como I chiquitita y esto como X minúscula. Chiquitita no, minúscula, ¿no? Y abajo tengo la suma de igual a 1 hasta n de los X sub I centrados, pero al cuadrado. Bueno, y lo que les voy a recordar, porque si no, así no se pierden, recuerden que nuestro modelo tiene esta forma. Tiene un intercepto que no lo conocemos, tiene una pendiente que no lo conocemos si lo estamos estimando con nuestros estimadores acá, de mínimos cuadrados, que sacamos minimizando el error cuadrático. Y tiene un error, ¿ok? Tiene un error que es un componente aleatorio. Y antes de hacer todo esto, nosotros tenemos que probar que son insesgados, pero necesitamos unos supuestos para probar que son insesgados. Entonces, uno de los supuestos es, para arrancar, que las X sub I, ya un poco lo dije, pero son estocásticas. No son, perdón, son fijas, o sea, no son estocásticas. Son fijas, o sea, no son estocásticas o aleatorias. Estocásticas, ¿ok? Son valores fijos. Entonces, cuando le aplico valor esperado a una constante, ¿ok? Recuerden que esto es esa misma constante, porque es una constante que no varía. El otro supuesto que tenemos, lo estoy escribiendo no en orden, o sea, en desorden, que la esperanza del error, ¿ok? E sub i es 0, ¿ok? Y también, bueno, esto es para mostrar que la varianza es mínima, no hace falta para ser insesgados, pero me va a servir para después para la varianza, que la varianza del error es constante, ¿ok? Entonces, la varianza para cada e sub i es sigma cuadrado, o sea, no es sigma cuadrado, no es una varianza que depende de i, siempre es la misma, por eso no se le pone en su índice i, o sea, siempre es la misma cosa. Este es el supuesto, no lo voy a escribir, no voy a escribir la palabra supuesto, pero este es el supuesto de homocedasticidad, homocedasticidad, ¿ok? Después hay otros supuestos, ¿ok? Como el de la covarianza entre los errores. La covarianza entre un error E sub I y otro error E sub J es igual a 0, ¿ok? Claramente la covarianza entre E sub I y E sub I es la varianza. Recuerden eso, la covarianza entre la misma cosa es la varianza de E sub I, un poco por definición de covarianza. Recuerden que la definición de varianza es el valor esperado de, no sé, E sub I menos el valor esperado de sub I menos esperanza, todo esto al cuadrado, ¿ok? Y la covarianza, por definición, es el valor esperado de, no sé, vamos a pensarlo así, vamos a escribirlo. Covarianza entre X e Y, por definición es el valor esperado de X menos su esperanza, menos la esperanza de X, por Y menos la esperanza de Y. Así que si X e Y son la misma cosa, fíjense que acá tengo lo mismo que acá, entonces lo tengo al cuadrado. Entonces la covarianza entre dos cosas iguales es la varianza de esta cosa, esta variable, y en este caso dijimos que no era 0, sino que es un sigma cuadrado que es constante. Otro supuesto, y de los primeros, es que el modelo es lineal en los parámetros. El modelo es lineal en los parámetros, los betas. Y creo que ahí no me estoy dejando ningún supuesto afuera porque son 5. Y después el sexto supuesto que nos sirve para hacer inferencia, pero no es necesario para probar que la varianza es mínima ni que son insesgados. Recuerden que este, por ejemplo, no lo necesito para probar que la varianza es mínima. Y los demás lo necesito para probar que son insesgados. Pero el sexto supuesto es que el error E sub i, bueno, yo lo escribí así, lo debería escribir como así, sigo la misma notación. E sub i se comporta de forma normal. Y si se cumplen los demás supuestos, ¿cuál es su esperanza? Es 0. ¿Cuál es su varianza? Es constante y es sigma cuadrado. Y este es el supuesto que me sirve para hacer inferencia. O sea, sirve para inferencia. O sea, sirve para los test. Para los test de investigación individual, global, etc. Y después hay test para probar que estas cosas, ¿no? Bueno, basta de hablar sobre esto y vamos derecho a las pruebas matemáticas. Cabe aclarar una cosa, ¿ok? Que la covarianza entre una constante
y una variable, recuerden que I sub i si es aleatorio porque hereda la aleatoriedad del E sub i del error, es 0, ¿ok? Porque la constante no tiene nada que ver con lo aleatorio, ¿ok? Entonces no covaría una constante con un fenómeno aleatorio. Mini aclaración que tal vez sirve. Entonces empecemos a probar el valor esperado de beta sub 1. Entonces, lo debería reescribir a beta sub 1, pero antes de reescribirlo, les voy a recordar que, ok, recordatorio, y lo voy a hacer con otras letras si les sirve, que la suma de i igual a 1 hasta n, no sé, usemos la letra A, de A sub i, si se quiere, de una letra A que va iterando en mi sumatoria, desde i igual a 1 hasta n. No lo quise tachar, lo quise resaltar. De i igual a 1 hasta n, o sea, eso sí depende de mi sumatoria. Menos su promedio, que no depende de mi sumatoria, por b sub i, es lo mismo que la sumatoria de i igual a 1 hasta n de a sub i menos a sombrero por b sub i menos b menos el promedio de b, que recuerden es una constante respecto a mi sumatoria. Y un poco la demostración, lo hicimos un poco antes en el video anterior, pero es que yo lo que puedo hacer es distribuir esto de nuevo, me queda a sub i menos a raya por b sub i, menos lo saco afuera, la sumatoria de b raya, es más, la b raya ya de una lo saco afuera de la sumatoria porque esto ya lo hicimos, así que lo hago rápido, menos b raya por la suma de a sub i menos a raya, y recuerden que a raya, siempre que tiene una raya es como se sobreentiende como que es el promedio, o sea, a raya vendría a ser la suma de los a sub i dividido n, si mi suma va desde 1 hasta n. Entonces si yo distribuyo mi sumatoria acá, me queda la suma de los a sub i, divido y multiplico por n, lo cual no me cambia nada, menos n veces a raya, ok, porque estoy sumando n veces a raya, que es una constante, y fíjense que esto es 0. Así que un poco viene porque yo puedo sacar esta constante afuera, no me perturba mi sumatoria y yo sé que esto acá adentro es 0. ¿Okay? Lo hice rápido porque ya lo mostré antes. Si se perdieron les sugiero ver el video anterior. Entonces bueno, siempre nos sirve un poco, y esto nos va a servir para que sea más fácil las cuentas sobre todo. Se puede probar de muchas maneras esto. Hoy lo voy a hacer de una forma, hoy voy a hacer cosas súper fáciles. Tengo videos haciendo demostraciones de esto que van a ver de forma más larga. No sé si es más fácil, pero más larga seguro. Hoy lo voy a hacer. Hoy voy a hacer todo bastante con pocos pasos, por así decirlo. Así que espero que no se pierdan. Bueno, entonces, habiendo aclarado esto, yo voy a escribir a beta sub 1, como la sumatoria de los x sub i menos x raya. Y en vez de poner i sub i menos y raya, como estamos acostumbrados, voy a poner solamente i sub i. Total es lo mismo. Ya probamos varias veces que es lo mismo. Y esto va a estar dividido la sumatoria de los x sub i menos x raya al cuadrado. Y bueno, yo lo que quiero probar es que es insesgado. O sea, quiero probar que el valor esperado de mi estimador, recuerden la definición de insesgamiento. Si yo tengo un estimador tita, el valor esperado de mi estimador tita que busca estimar a tita es tita, ¿ok? Siempre y cuando tita busca estimar a tita. Y acá beta sub 1 busca estimar a... Bueno, mi estimador de beta sub 1 busca estimar a justamente la pendiente beta sub 1. Así que nosotros queremos probar que la esperanza de mi estimador es el parámetro que busco estimar, ¿ok? Esto es lo que busco. Busco mostrar esto. Ahora vamos a ver si llegamos a esto. Entonces, lo que voy a hacer es arrancar aplicándole valor esperado. ¿Cuál es el valor esperado de beta sub 1? El valor esperado de beta sub 1, ¿ok? Que ya que estamos, les recuerdo la definición de valor esperado. Si x es una variable aleatoria, el valor esperado es la integral, si es continua, ¿no? De todos los x que están en su dominio, de x por su función de densidad. Un poco, igual no sé si se aplica mucho esto. Pero bueno, volviendo al caso. Entonces la esperanza de beta sub 1, lo que puedo hacer yo... fíjense que la esperanza de una suma, ¿ok? De x sub i. ¿Qué pasa con, vamos a hacerlo más fácil. ¿Qué pasa con la esperanza de x1 más x2? Bueno, la esperanza es un operador lineal, es distributiva respecto a la suma. ¿Ok? Entonces me queda una cosa así. Si acá hubiese una constante a, yo puedo sacarla para afuera, porque también es un operador lineal, entonces la constante es para afuera. Sin problema. Entonces, ¿qué pasa con la esperanza de una suma? Bueno, la esperanza de la suma de los x sub i, ¿ok? Es lo mismo que la esperanza de x1 más x2 hasta x sub n. ¿Ok? Y yo puedo aplicar esperanza a cada término, entonces esto me queda igual a, ¿qué cosa? A la esperanza de x1 más la esperanza de x2, así hasta la esperanza de xn.
Y esto es lo mismo que la suma de igual a 1 hasta n de la esperanza de los x sub i. O sea, la esperanza de una suma, la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas, por así decirlo. Bien, y ya que estamos, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza de i sub i? Bueno, la esperanza de i sub i, vamos a escribir i sub i como corresponde. I sub i por definición es beta sub 0 más beta sub 1 por x sub i más un error, ¿ok? Y si distribuimos el operador de esperanza, me queda que esto es beta sub 0, porque la esperanza de una constante es la constante. La constante la saco afuera, me queda la esperanza de x sub i, pero recordamos que las x sub i son fijos, o sea, no son variables aleatorias, así que la esperanza de x sub i al mismo tiempo es x sub i, así que esto me queda beta sub 1 por x sub i, porque ambas son constantes, más la esperanza de mi error. Y la esperanza de mi error, bajo este supuesto que tenemos por acá, me da que es 0, así que esto de acá se me va a 0. Entonces me queda que la esperanza de i sub i va a terminar siendo beta sub 0 más beta sub 1 por x sub i. ¿Ok? Todo esto nos va a servir. Bueno, estoy dando bastantes vueltas. Vayamos al caso de nuevo. Entonces, si aplico la esperanza acá, okay, me queda la esperanza de todo este choclo acá. De la suma de los x sub i menos x raya por i sub i. Voy a hacer un poco más prolijo. X raya por i sub i dividido la suma de los x sub i menos x raya al cuadrado. Bien, y recordemos que las x sub i son fijas, no son aleatorias, x raya también, ¿ok? Respecto ahora todo esto es respecto del valor esperado, ¿ok? Pero la i sub i sí es aleatoria, o sea que su valor esperado no es lo mismo que i sub i, sino que es esto acá que acabamos de probar recién. Fue como un cálculo auxiliar. Entonces esto acá, y acá tengo una suma de nuevo, así que la esperanza es una suma de la suma de las esperanzas. Esto me queda la suma de igual a 1 hasta n, de x sub i menos x raya, por la esperanza de i sub i. Y de nuevo acá abajo tengo lo mismo. Entonces acá tal vez, esto es lo que le mostraba que acabo de un saque, pero fíjense que tiene mucho sentido, porque esto es una constante, ¿ok? No tiene nada aleatorio esto, respecto al valor esperado que trabaja con fenómenos aleatorios. Entonces lo saqué para afuera, entonces lo saco para afuera y chau. Fíjense que el valor esperado está por acá. Después, apliqué lo mismo que antes decía, la esperanza de esta suma es la suma de las esperanzas. O sea, podría, si quieren hacerlo paso a paso, me quedaría la suma de las esperanzas de esto. De x sub i menos x raya por i sub i. Pero todo esto acá es una constante. Esto es una constante respecto a mi esperanza porque no es aleatorio. Entonces lo saco al mismo tiempo afuera de la suma. Y si lo saco para afuera de la suma me termina quedando lo que escribí antes, la suma de igual a 1 hasta n de x sub i menos x raya por la esperanza de i sub i. Y abajo lo mismo, la sumatoria de los x sub i menos x raya al cuadrado. Siempre sumo de 1 hasta n, lo aclaro cada tanto. Y la esperanza de i sub i ya la calculé, ¿ok? Entonces todo esto me termina quedando la suma de los x sub i menos x raya por beta sub 0 más beta sub 1 por x sub i dividido. ¿Por qué? Porque eso es la esperanza de i sub i. Esto es lo que yo calculé acá. ¿Ok? Bien. Y todo esto dividido al mismo tiempo por la suma de los x sub i menos x raya al cuadrado. Siempre de 1 hasta n. Bien. Y acá vamos a hacerlo a pasos. Pero fíjense que va a pasar un poco lo mismo. O sea, esta estructura les tiene que resultar muy familiar. Siempre que ustedes vean la suma de los x sub i, paréntesis, menos x raya, recuerden que la sumatoria es distributiva respecto a la suma. Entonces esto es la suma de los x sub i menos la suma de los x raya. Y la suma de los x raya es n por x raya. Y la suma de los x sub i, si dividen por n y multiplican por n, es n por x raya. Porque lo hice varias veces, pero esto es x raya. Así que todo esto me va a dar 0. Así que siempre que tenga esta estructura, a mí me va a dar 0. ¿Ok? Les hago como un preview, un adelanto. Entonces, ¿qué pasa cuando distribuimos el numerador? Bueno, fíjense que a mí me queda la suma de los x sub i menos x raya por beta sub 0 más, porque estoy distribuyendo término a término y al mismo tiempo distribuyendo la suma, más el beta sub 1 lo saco para afuera y me queda la sumatoria de los x sub i. Y abajo yo voy a tener la suma de los x sub i menos x raya al cuadrado. Y de nuevo, este beta sub 0 es constante respecto a mi sumatoria y lo puedo sacar para afuera. Y si lo saco para afuera, ¿ok? Lo saco para afuera, fíjense que tengo acá la estructura que yo le dije que me daba 0. Así que hago esta distributiva y todo eso me da 0. Así que todo esto
todo esto, ¿qué es todo esto? ¿No? Es el valor esperado de beta sub 1. Esto es el valor esperado de beta sub 1. Todo este valor esperado de beta sub 1 me termina quedando beta sub 1 por la sumatoria de los x sub i. Ah, y acá me recontra comí algo, ¿ok? ¿Qué me comí? Me faltó. Más el beta sub 1 lo saca afuera y me quedaba la sumatoria de los x sub i, pero al mismo tiempo multiplicado por x menos x raya, o x sub i menos x raya para ser precisos. O sea, me comí ese término. X sub i menos x raya. Bien, entonces todo esto pasado en limpio, ¿qué vendría a ser? Es lo mismo que beta sub 1, y le voy a sacar afuera entre paréntesis por la suma de los x sub i menos x raya. Estoy alterando el producto, que no importa porque el producto es conmutativo. Dividido la suma de los x sub i menos x raya al cuadrado. Pero esta estructura de acá arriba ya la conocemos, ¿ok? Recuerden que yo, un poco por lo que mostré antes, yo podía reescribir mi numerador, esta x sub i como una x sub i menos x raya. ¿Okay? Ya lo hicimos varias veces, así que no lo voy a volver a hacer. Entonces esto me queda beta sub 1 por la sumatoria de los x sub i menos x raya, y ese x sub i lo escribo como x sub i menos x raya, y arriba ya veo que me queda como un x sub i menos x raya al cuadrado. ¿Okay? Todo eso, fíjense, noten algo, esto es muy importante, esto está dentro de mi sumatorio. ¿Okay? Entonces esto es lo mismo que esto acá. Estoy dividiendo por la misma cosa, así que toda esa división me da 1, así que me termina quedando que el valor esperado de mi estimador, ¿ok? Con todo ese álgebra raro, es igual a beta sub 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que mi estimador es incejado, ¿ok? Y fíjense que ¿qué necesité para que mi estimador sea incejado? O sea, ¿qué cosas necesité? Bueno, usé esto, que x sub i son fijas. Porque al usar esto apliqué que la esperanza, por ejemplo, de beta sub 1 por x sub i es igual a beta sub 1 por x sub i. ¿Okay? Esto solo lo puedo hacer si las x sub i son constantes, no es algo aleatorio, ¿ok? No son estocásticas. También apliqué que la esperanza del error es 0. Y esto ni lo tuve que aplicar, ¿ok? Así que... Y bueno, entonces usé que el modelo es lineal en los parámetros, porque en un momento, ¿por qué usé que el modelo es lineal en los parámetros? Porque reemplacé a mi sub i estaba acá por su expresión lineal, por así decirlo. Bien, y por último, bueno, claramente hay variación en x, o sea, los datos x sub i no son todos iguales, porque si fuesen todos iguales, esto acá me daría 0 y no puedo dividir por 0. Tendría un problemita, así que claramente hay variación en los datos y no tendría una constante. O sea, cada x1 es distinto de x2, o mejor dicho, x sub i es distinto de xj para algún i distinto de j. ¿Okay? Se podría formalizar de esa forma. Bien. Entonces encontramos que el valor esperado de beta sub 1 es beta sub 1, es incejado. Entonces esta es la definición de incejado. Ahora vayamos al de beta sub 0, que es más simple, porque vamos a usar lo que encontramos de beta sub 1. O sea, vamos a utilizar todo eso que hicimos, lo vamos a usar así, no estamos 10 años acá. Entonces beta sub 0, nosotros habíamos encontrado, y lo voy a hacer más prolijo, habíamos encontrado que era lo mismo que i raya menos beta sub 1 estimado por x raya. ¿Ok? Y les recuerdo que i sub i, de nuevo, el modelo es lineal en los parámetros, así que es lo mismo que beta sub 0 más beta sub 1 por x sub i más e sub i. ¿Ok? Y raya al mismo tiempo es, lo voy a escribir de esta forma, la sumatoria de los i sub i dividido n, si estoy sumando de 1 hasta n, es lo mismo que i raya, y es lo mismo que la sumatoria de igual a 1 hasta n de los i sub i, o sea de beta sub 0 más beta sub 1 por x sub i más e sub i, todo esto dividido n, o sea lo voy a escribir acá, 1 sobre n por ahí. Trabajemos un poco con esto, porque lo vamos a usar, ¿no? ¿Por qué lo vamos a usar? Porque aparece por acá. Entonces, distribuyamos sumatoria. O sea, todo esto es i raya, ¿no? I raya se puede pensar como si distribuye sumatoria y n, fíjense que acá me queda la sumatoria beta sub 0, que ya se imaginarán que es n por beta sub 0 dividido n, más beta sub 1 por la sumatoria de los x sub i dividido n, o sea, saqué para afuera el beta sub 1 de constante, más la sumatoria de los e sub i dividido n. ¿Qué es esto? Bueno, esto es n por beta sub 0, así que se me termina cancelando y acá me queda... Esto es n por beta sub 0 dividido n, así que todo esto es beta sub 0. Beta sub 0. Más beta sub 1 por x raya. Más, y fíjense que esto es como el error ponderado, porque sumo todos los errores y divido por n, así que me queda como mi e sub i promedio, por así decirlo. Entonces, y raya es esto esto de ahí que les acabo de mostrar. Bueno, y acá tengo resumido lo que acabo de decir, ¿no? Así somos prolijos.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicarle valor esperado y vamos a chequear si se cumple esto. Pasa que la esperanza de beta sub 0 es igual al parámetro que busca estimar beta sub 0, que es el intercepto. Bueno, van a ver que si se cumplen algunos supuestos, sí. Ok. Bueno, empecemos a aplicar la esperanza de beta sub 0. Por definición es el valor esperado de la definición de beta sub 0, y raya menos beta sub 1 por x raya. Bien, si las x sub i son fijas, ¿ok? Acá me queda el valor esperado de y raya, que es estocástico. ¿Por qué y raya es estocástico? Porque contiene un promedio de algo estocástico, así que una combinación lineal de algo estocástico que sigue siendo estocástico. Menos, beta sub 1 es una constante y x raya es otra constante, así que, o sea, el valor esperado de esto es justamente la misma constante. Y acá vamos a hacer un punto aparte, vamos a ver qué pasa con, no sé, vamos a hacer con un asterisco y qué pasa con el valor esperado de y raya. Por algo, acá desarrollamos y raya, vendría a ser el valor esperado de beta sub 0 más beta sub 1 por x raya más e sub i en promedio, ¿no? Distribuyo la sumatoria y me queda beta sub 0, porque es una constante, o sea, me quedaría esperanza beta sub 0 que beta sub 0, más, lo escribo una vez, esperanza beta sub 1 por x raya, que es justamente beta sub 1 por x raya, porque es una constante respecto a la esperanza, porque no es aleatorio. Y acá me queda el valor esperado de este promedio. ¿Ok? ¿Qué pasa con el valor esperado de este promedio? Bueno, fijémonos, vendría a ser el valor esperado de la suma de los e sub i dividido n. ¿Ok? Entonces el n lo puedo sacar para afuera, y la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas, y la esperanza de sub i para todo i es 0, así que esto me termina que no estoy sumando 0 n veces, así que todo esto se me va a 0. Así que todo esto es 0. Bien, entonces, para finalizar, encuentro que el valor esperado de beta sub 0 termina siendo, bueno, la esperanza y raya, que es esto acá, que es beta sub 0, más beta sub 1 por x raya, menos esto acá, ¿no? O sea, menos beta sub 1 por x raya, y encuentro que la esperanza de beta sub 0 es beta sub 0, o sea, el parámetro que buscaba estimar, y esa es la definición de insejadez, por lo cual si se cumplen el supuesto de linealidad en los parámetros, de que las x sub i son fijas, no son estocásticas, y que el valor esperado tiene media 0, perdón, que el error tiene media 0, entonces se cumple que son incejados. Bien, todos son incejados. La otra que queríamos probar, o sea, entre todas las cosas que vamos a probar hoy, si subimos, es que son incejados, o sea, encontramos la media, no sé por qué lo taché, encontramos la media y la media de cada uno de estos estimadores. Ahora vamos a encontrar la varianza, ¿ok? Y vamos a probar, que esto es interesante, que esta varianza es mínima, ¿ok? Primero encontramos la varianza y después demostramos que es la varianza mínima, lo cual los vuelve los más eficientes, y nada, después la normalidad. Ok, encontramos la varianza. La varianza necesita el supuesto de homoceasticidad, ¿ok? Se necesita este supuesto, así que lo vamos a tener bien presente. Entonces, de nuevo, lo que vamos a hacer es un poco siempre el mismo proceso, pero vamos a aplicar, vamos a recordarnos a beta sub 1 y su definición de x sub i menos x raya por i sub i menos y raya, dividido la suma de los x sub i menos x raya al cuadrado. Vamos a recordar que si yo en el numerador distribuyo el i sub i, ¿ok? Y distribuyo, distribuyo acá y encima aplico sumatoria en ambos lados, ¿ok? Lo que puedo hacer en el numerador, ahí voy, es sacar este y raya para afuera de constante, ¿ok? Porque es una constante respecto a la suma y la voy a reescribir más bonito, ¿ok? Y este término acá vimos varias veces que es igual a 0, ¿ok? Así que yo podría reescribir, soy bastante repetitivo, pero yo podría reescribir esto como la suma de los x sub i menos x raya por i sub i. Bien, porque el segundo término se me fue a 0. Y acá tengo la suma de los x sub i menos x raya al cuadrado. Bueno, y apliquemos varianza a todo esto, porque nosotros queremos ver qué onda la varianza. Y acá sí se necesita de dos supuestos importantes, o sea, se necesitan de todos los supuestos anteriores, pero también se necesita el supuesto que la varianza del error, ¿ok?, es constante, y consecuentemente, fíjense qué pasa si pasa esto. Bueno, la varianza de i, ¿ok?, es la varianza de, bueno, la definición de i, ¿cuál sería? Si es lineal, beta sub 0 más beta sub 1 por x y más e sub i, más e sub i,
Y la varianza de una constante, como las constantes no varían, es 0. ¿Ok? Entonces, y las constantes son independientes de lo aleatorio, así que esto distribuye y se me va a 0. Y me termina quedando que la varianza de i coincide con la varianza del error. Consecuentemente, la varianza de i es sigma cuadrado. Y acá voy a necesitar este supuesto, que la covarianza entre los errores, ¿ok?, es 0. O sea, no, los errores son independientes entre sí, no se van acumulando periodo a periodo. O sea, para todo i distinto de j. Si i fuese igual a j, claramente estamos frente a la varianza. ¿Esto qué significa? Significa que si yo tengo la varianza de la suma de los i sub i, o sea, o si se quiere, vamos a hacerlo bien general. Si yo tengo la varianza de la suma de i igual a 1 hasta n de una constante a por los i sub i, ¿ok? Como los e sub i son independientes entre sí y la aleatoriedad de la i viene de los e sub i, esto genera que los i sub i también son independientes entre sí. ¿Okay? Entonces, y si son independientes, la varianza de una suma es la suma de las varianzas, la constante la saco al cuadrado y acá me queda la suma de igual a 1 hasta n de las varianzas de los i sub i, que sabemos que es sigma cuadrado. ¿Ok? Entonces esto es como algo que vamos a usar bastante. Vamos a usar bastante hoy y tiene que estar bien claro ahora. O sea, necesitamos independencia de los errores, y los errores son lo único aleatorio en nuestro modelo. Entonces, independencia de los errores genera independencia en las i's, ¿ok? En las y's, si se quiere. Ok, entonces apliquemos varianza a beta sub 1. Entonces le aplico varianza a beta sub 1 y me queda, bueno, primero voy a escribir toda mi expresión, así vemos después qué pasa. Y me queda varianza de la suma de los x sub i menos x raya por i sub i, dividido la suma de los x sub i menos x raya al cuadrado. Y acá lo que quiero que se vea bien es que esto acá claramente es una constante, ¿ok? Porque no tiene nada variable en sí, son todos números fijos. Y adentro de mi sumatoria, lo único que sí es estocástico es mi i sub i, que hereda la aleatoriedad de los errores. Esto acá es una constante, ¿ok? Entonces, podría sacarlo afuera al cuadrado de mi varianza, como salió la a acá. ¿Okay? Y de nuevo, acá tengo una suma. Yo tengo la varianza de esta suma de cosas aleatorias. ¿Okay? Entonces, pero las cosas aleatorias son independientes entre sí, así que la varianza de una suma es la suma de las varianzas. Recuerden, por definición de la varianza de... y perdón por hacer una pausa y ser tan vueltero, pero es importante que esto quede claro. La varianza de x más y, ¿ok?, se define como la varianza de x más la varianza de y más dos veces la covarianza entre x e y. Pero si las variables son independientes entre sí, bueno, no covarían, así que esto es 0. Y la varianza de una suma es la suma de las varianzas. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que si los e sub i son independientes, las i sub i también. O sea, si el error es independiente, las i sub i también. Y la varianza de beta sub 1, voy a hacer todo de una, porque ya un poco expliqué todo lo que pasaba acá, termina siendo la suma, ¿ok? Porque la varianza de una suma es la suma de las varianzas si existe independencia entre las variables, de la varianza, si quieren voy a hacer dos pasos de una, la varianza de x sub i menos x raya por i sub i, ¿okay? Que ahora van a ver que esa constante se va fuera, al cuadrado, dividido la suma de los x sub i menos x raya, pero ojo con esto porque las variables salen afuera al cuadrado. Por eso la varianza no es un operador lineal, ¿okay? Porque no saca para afuera las constantes elevadas a la 1 si se quiere. Y si quieren, esto lo quiero hacer en dos pasos si se queda claro. Esto es una constante para mi varianza, no para la suma, pero sí para la varianza. Entonces esto me termina quedando la suma de igual a 1 hasta n. De hecho, tres pasos voy a hacer, porque podría sacar esa constante afuera de mi sumatoria. De x sub i menos x raya por la varianza de i. ¿Okay? Y todo esto dividido la sumatoria de los x sub i menos x raya al cuadrado, y todo esto al cuadrado. ¿Okay? Lo que quiero que noten es que todo este término es constante. Así que todo el término, toda mi suma está al cuadrado. O sea, yo tengo, no sé, esta cosa de acá hasta xn. Todo esto está al cuadrado. ¿Ok? No es que yo tengo solamente estas cosas al cuadrado, sino que también está todo al cuadrado. Bien, y la varianza de i sub i, ya dijimos que era sigma cuadrado. ¿Ok? Creo que lo mostramos por acá arriba. Creo que lo mostramos que la varianza de i sub i termina siendo sigma cuadrado por si se cumplía el supuesto que la varianza del error era constante, ¿no? Y le ponemos el nombre de sigma cuadrado porque es lo usual, pero denota que es algo constante, ¿no?
total sigma cuadrado existen los reales positivos. Pues, bueno, no voy a dar más vueltas. Entonces la varianza de beta sub 1, ¿cómo termina siendo? Ah, y acá una cosa que no hice fue meter esto al cuadrado. Porque lo saqué de la varianza, pero fíjense que está acá dentro de la varianza y sale pero al cuadrado, si no, no funciona. Entonces acá me queda la sumatoria de los x sub i menos x raya, lo voy a poner más prolijo primero, por sigma cuadrado, dividido la sumatoria de los x sub i menos x raya al cuadrado y todo esto al cuadrado. Saco el sigma cuadrado para afuera si quieren, y van a ver lo que pasa, tal vez es más intuitivo. Saco para afuera esto y me queda la sumatoria de los x sub i menos x raya al cuadrado. Y abajo voy a estar dividiendo, voy a poner un corchete, la sumatoria de los x sub i menos x raya al cuadrado, y todo esto está al cuadrado. Así que arriba lo tengo como una vez y abajo lo tengo como dos veces. O sea, así que puedo cancelar ese cuadrado que tengo por ahí. Y termino encontrando que si se cumplen todas las cosas, todos esos supuestos de Markov, mi varianza de mi estimador es sigma cuadrado sobre la suma de los x sub i menos x raya al cuadrado. ¿Ok? Que creo era la expresión que habíamos planteado al principio. Bien. ¿Qué pasa con beta sub 0? Voy a hacer un poco lo mismo. La beta sub 0 es un poco más compleja, pero por eso primero hice la beta sub 1. Pero vamos a usar los mismos procedimientos que hicimos con beta sub 1. Entonces beta sub 0 lo definimos nuevamente. Ya lo habíamos definido. Lo recordamos. Es esto de acá. ¿Ok? Entonces la varianza de beta sub 0. La varianza de beta sub 0 va a terminar siendo la varianza de i raya, que ojo que esto no es una constante, porque i raya es una suma de variables aleatorias, ponderadas, ¿no? Más, porque casi cometo un error, porque las variabilidades se suman, o sea, esto termina siendo, si se quiere, lo pueden pensar de esta forma, más menos beta sub 1 al cuadrado, ¿ok? Ahí el menos se me va, por la varianza de x raya. Igual todo esto no importa, porque todo esto acá es una constante, ¿ok? Los x sub i son fijos, entonces si los x sub i no son estocásticos, una suma ponderada, un promedio también es no estocástico, y el beta sub 1, sí es estocástico. Ojo con esto, casi me olvido. El beta sub 1, fíjense que no es el beta sub 1, y ojo con esto, a mí me confundió recién, pero ojo que el beta sub 1 estimado es la suma de los x sub i menos x raya por i sub i menos i raya, o sea, ahí aparece algo estocástico, dividido las x sub i menos x raya, que todo eso no es estocástico. Beta sub 1 sí, ¿ok? Es algo poblacional, es una constante. Pero el estimador es algo estocástico porque contiene, es función de la muestra y es función de las i sub i que son estocásticas. El beta sub 1 poblacional no, es un número y chau. Entonces acá me queda x raya al cuadrado, porque es una constante que sale al cuadrado, por la varianza de mi estimador beta sub 1, ¿ok? Que un poco la calculé recién. Es lo que tengo acá arriba, un poco por eso la calculé primero. Esto es la varianza de beta sub 1. Bien, entonces ya lo tengo eso. Lo que tendría que hacer como un cálculo auxiliar, así no se vuelve todo muy engorroso, es la varianza del promedio de i. El promedio de i lo voy a recordar, un poco lo hicimos acá arriba. Lo tendría que encontrar, ¿no? Pero es esto que tengo por acá. Ya un poco demostramos cómo llegamos a esto. Así que lo voy a copiar nada más. Entonces el promedio de i es beta sub 0 más beta sub 1 por x raya más el promedio de los e sub i. ¿Ok? Esto sería los e sub i ponderados. Voy a chequear que esté todo bien. Donde el promedio de los e sub i ponderados, si se quiere, donde e sub i rayas es la suma de cada error dividido la cantidad de errores que sumé. Estoy sumando de 1 hasta n, ¿no? Bien. ¿Cuántas vueltas? Entonces, ¿qué pasa con la varianza de todo esto? Bueno, la varianza de i raya, ¿ok? Termina siendo la varianza distribuyo la varianza porque las constantes claramente no son dependientes del error, son independientes. Entonces me queda la varianza beta sub 0, que es una constante que es 0. Fíjense que no están acá los estimadores sombreros, estos son constantes, no son estimaciones. Más la varianza de beta sub 1 por x raya, de nuevo constantes, beta sub 1 por x raya, más la varianza de esta suma, de la suma de los e sub i dividido n. Lo voy a escribir de esa forma así se ve mejor. Entonces, esto acá se va a 0, esto acá se va a 0, y la varianza de i raya, que me quedó bastante chueca, termina siendo 1 sobre n al cuadrado, porque la constante es la afuera. Y como los e sub i, fíjense que los e sub i son independientes entre sí, un poco porque la covarianza, acá están, ¿no?
un poco porque la covarianza, ya me quedo sin espacio, porque la covarianza entre E sub I y E sub J es igual a 0 para todo I distinto de J. Entonces la varianza de esta suma es la suma de las varianzas de los E sub I, que para todo E sub I tenemos la misma varianza que sigma cuadrado. Así que esto acá es sigma cuadrado, y con la sumatoria me termina quedando, estoy sumando n veces sigma cuadrado, que es una constante respecto a la suma, de 1 hasta n, y esto me termina quedando sigma cuadrado dividido n. Bien, sigma cuadrado dividido n. Bueno, entonces, ¿qué tenemos por acá? Entonces, por acá dijimos que teníamos sigma cuadrado dividido n, lo calculamos recién. Después tengo x raya, pero todo esto está elevado al cuadrado. Y la varianza beta sub 1 es sigma cuadrado por la sumatoria de los x sub i menos x raya, todo esto al cuadrado. Siempre sumo de 1 hasta n. Esto, lo anterior, lo saco de la varianza beta sub 1 que la calculamos. Y lo que voy a hacer acá, ya está un poco cocinado el ejercicio, ¿no? Ahora solo queda un poco de álgebra que no tiene mucha vuelta. Entonces la varianza beta sub 0 termina siendo. Lo que voy a hacer acá es sacar sigma cuadrado de factor común, ya que lo veo, lo veo por ahí. Y después cómo me termina quedando. Y también algo que podría servir es desarrollar este denominador, ¿ok? Recuerden que ese denominador, si yo distribuyo el cuadrado y divido y multiplico por n, como esto ya lo hice, es la suma de los x sub i al cuadrado menos n por x raya al cuadrado, ¿ok? Si no saben de dónde salió eso, les sugiero mirar, no sé si era el video anterior o lo que fuese. Entonces, acá me termina quedando 1 sobre n más x raya al cuadrado dividido la suma de los x sub i al cuadrado menos n por x raya al cuadrado. Bien, y ahora hacemos factor común. Nada del otro mundo. Y me termina quedando esto es lo mismo, sigma cuadrado por, si hago factor común, ¿qué haría de factor común? N por la suma de los x sub i al cuadrado menos n por x raya al cuadrado, ¿no? Y acá me queda la suma de los x sub i al cuadrado menos n por x raya al cuadrado. Y acá, si hago factor común, fíjense que me tendría... Uy, no sé por qué borré. Me tendría que aparecer, ¿qué cosa? N por x raya al cuadrado, o sea, más n por x raya al cuadrado, y convenientemente se me anulan estos dos términos. Y reexpresando mejor la varianza beta sub 0, me termina quedando que la varianza de beta sub 0 termina siendo sigma cuadrado por la suma de los x sub i al cuadrado dividido n por todo esto de acá, que lo podría volver a reescribir como la suma de los x sub i menos x raya al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, porque, o sea, obvio, ¿no? Si salgo de acá y llegué acá, podría claramente volver de acá a esta expresión. Y se hace distribución de cuadrado, distribución de la sumatoria, etc. Nada del otro mundo. Ok, bueno, entonces probamos la varianza beta sub 0. Entonces esta es la varianza beta sub 0. Esta de acá. Nos quedaría demostrar que esta varianza es mínima. Y eso lo vamos a hacer en el siguiente video porque si no nos extendemos mucho.